Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que coordina, que dirige, que ejecuta magistralmente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, y aquí momentáneamente en pantalla Juan Ramón Jiménez, y en esta hermosa tarde en la Ciudad de México, porque hemos tenido pésimas tardes, pero esta sí está bonita en esta mega ciudad, en donde aparentemente salen 3 millones de gentes de vacaciones, pero no las vemos por ningún lado, el tráfico sigue igual, los problemas urbanos siguen igual. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro tema el día de hoy. Es un tema que ha seguido la trilogía de lo que llamamos primero el Brexit, o sea, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Luego hablamos de un posible Texit, o sea, también la posible salida de Texas de la Unión Americana. Nos dicen que fue un poco utópico, pero realmente así es. Esto es un grupo nacionalista tejano que ha querido separar a Texas de la Unión Americana. Pero bueno, nosotros tuvimos la tingencia de hablar de este tema coyuntural e importante en este momento, el Texit. Y bueno, después hablamos del Mexit, esa posibilidad también, una posibilidad muy remota, pero no deja de ser posibilidad, hipótesis de que una vez que se apruebe la Constitución de la Ciudad de México, empiecen los problemas entre la megalópolis, que va a ser ciudad-estado, y el resto del país, que es el Estado-nación. Entonces va a haber un conflicto entre la ciudad-estado y el Estado-nación que espero se pueda resolver con la ciencia política, pero como sabemos que la política ha andado muy baja en estos días, en estos últimos años, pues nosotros pensamos que pues van a existir problemáticas muy difíciles de abordar y de discutir. En fin, vamos a entrar al tema hoy de Méxodus, quiere decir el éxodo de mexicanos principalmente hacia los Estados Unidos, que es donde se dirige el 90 y tantos % de los migrantes que se salen del país. ¿Y por qué se salen? Sería la primera pregunta. Pues se salen porque el modelo económico imperante a partir de 1982 no genera ya los suficientes empleos en el país. En primera instancia no hay suficiente generación de empleos. Hacemos un comparativo rápido en los años inmediatos, el llamado nacionalismo económico o el Estado benefactor mexicano, en donde se generaban 1 millón de empleos directos. Esto implicaba darle pues vivienda, darle salud, darle educación a ese 1 millón de empleos directos que se generaba. Insistimos en la década del 70 al 80 básicamente, en donde llegamos a crecer, el último año, 1981, llegamos a crecer al 9% anual. Ahora no crecemos con maquillaje y todo lo demás, no crecemos arriba del 1%, aunque el maquillaje dice que estamos creciendo al 2.3%. Bueno, dejémoslo ahí, son cifras oficiales, pero el hecho es que la gran mayoría de la gente no encuentra empleo en este país y por ese diferencial salarial que vamos a ver en unas próximas láminas, pues estamos empujando mucha gente hacia los Estados Unidos. Y luego pues viene la guerra al narco desatada por Felipe Calderón con la iniciativa Mérida, impulsada por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, que nos ha dejado aproximadamente cerca de 500,000 de mexicanos lastimados emocionalmente, muertos, desaparecidos, desempleados, desplazados, mentalmente afectados. No sé, las autoridades en México, la academia, el periodismo duro, no toca el tema compacto. El tema compacto, insistimos, es eso. O sea, lo que se nos está generando es una enorme expulsión de gente hacia los Estados Unidos. Les pongo un dato nada más para que ustedes comparen. En 1970 México tenía 5 millones de mexicanos en Estados Unidos. Ahora, en el 2015, la última información que tenemos, hay 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. ¿A qué se debe ese enorme
expulsión, insistimos, primero el empleo, segundo el diferencial salarial y tercero la violencia desatada por la guerra al narcotráfico. Entonces vamos a ir analizando estos temas. Esto es una pequeña introducción al tema y pues aquí pueden verlo en pantalla: Mexus, hermosa Ciudad de México, el ángel de la independencia. Y bueno, ahí está mi correo electrónico, mexicus15@gmail.com, mexicus15@gmail.com. Entonces iniciamos platicándoles sobre esto. La lámina que sigue, por favor. Entonces aquí estamos viendo a la clase, a la élite política del mundo. El barco se está hundiendo. Vean ustedes prácticamente esta hermosa parábola en donde toda la clase política internacional verdaderamente se van a ahogar. El sistema ya no da para más. El Brexit en Inglaterra está generando ondas que ya habíamos platicado con ustedes en estas pantallas, en anteriores programas, ondas verdaderamente peligrosas de huracanadas que están moviendo todo, y esta clase política pues está navegando en aguas turbulentas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un dato paradigmático de esta inmigración, porque México no es el único país que está generando migrantes. Hay una enorme cantidad de migrantes por todas partes del mundo y es un problema del modelo económico neoliberal. Y aquí es un caso paradigmático. Todos los grandes medios tocaron este tema que nos lastimó enormemente en nuestra visión de estos temas de la migración. La muerte, trágica muerte del niño Aylin, el niño sirio que murió en algunas playas allá lejanas para nosotros, pero muy cercanas en el corazón, de que fueron estos hechos dramáticos de la migración siria hacia Europa, una enorme, gigantesca masa que se debió y se debe prácticamente a la guerra que hay en Medio Oriente, específicamente en Siria, en donde también la entonces Secretaría de Estado Hillary Clinton es la creadora de este monstruo llamado ISIS, que en inglés quiere decir el Estado Islámico de Siria e Irak. Entonces, ISIS ha sido el causante de esta enorme, gigantesca migración incontrolable en Europa de los ciudadanos sirios. Y hay un diferencial muy importante entre la migración siria y la migración mexicana. La gran parte de la migración siria es de gente preparada. El modelo de Estado benefactor que se aplica o se aplicó en Siria, todavía sigue vigente, pero ya muy maltratado por esta guerra, generó enorme educación, una gigantesca educación en este país que no se le quiere por parte de los grupos ultraconservadores y ultrarreaccionarios, porque es un Estado laico, y este Estado laico generó una población muy educada, que es precisamente la que está absorbiendo en este caso Alemania, no porque los alemanes sean muy nobles de corazón, simplemente porque es gente preparada. Y desafortunadamente, comparándolo con el caso de México, nosotros estamos expulsando gente no preparada. Entonces ahí es donde hay un enorme diferencial, pero al final de cuentas es un problema migratorio donde está afectando a millones de familias, está generando problemas multidimensionales y multifactoriales que hay que ir analizando con profundidad. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el caso dramático, en donde se dice que lo que estamos viendo en pantalla no es Auschwitz, aquellos campos de concentración de los nazis. No, este caso es el de Europa de 2016, vean ustedes. Estamos reviviendo lo ya pasado, pero con una profundidad presente más difícil para las grandes masas que están, insistimos, dicen, no, esto no me toca a mí, y yo no siento muy cercano lo que se está viviendo en este caso ahorita en Europa. En Europa se vive en Grecia, se vive en los Balcanes, se vive en Francia, en España, en Inglaterra, por eso fue la causa del Brexit,
y específicamente en Alemania. Entonces, estos procesos están generando graves problemas. La que sigue, este es el problema principal. Dice esta manta allá en Inglaterra, detengan la inmigración y empiecen la repatriación. Este es el tema medular del Brexit y esto es lo que está sucediendo ya en la gran parte de los países de la Unión Europea. Y de inmediato se va a trasladar a los Estados Unidos. Esto ya es un efecto dominó en donde se tiene que detener, según las versiones de ultraderecha, ya casi de nivel fascista, para detener la inmigración y empezar la repatriación de grandes núcleos de población que están afectando ya el modelo económico neoliberal. Pero amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos en pantalla. Juan Ramón Jiménez en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina Celeste Sáenz de Miera. Continuamos en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, dirige, ejecuta magistralmente Celeste Sáenz de Miera. Mandamos un saludo, Celeste, Celestita, Maurice Alum, al Club de Periodistas, a los compañeros aquí en cabina, a Tere García, que nos permite estar aquí con ustedes, pues platicando de estos temas que sabemos que son álgidos, son difíciles muchas veces para las grandes masas de digerir, mucho más para una clase política nuestra, que pues se ha apreciado mucho de no entender qué es lo que está pasando en el país. Tenemos a un presidente que pide disculpas por la Casa Blanca. Bueno, si pide disculpas es que es culpable, entonces pues por lógica debería estar en la cárcel por tráfico de influencias, si no él, bueno, al menos su señora esposa, la primera dama Angélica Rivera. Entonces pues esto nos resulta a veces ridículo, cínico y bueno, fuera de contexto realmente lo que estamos viendo en estos
días en el país. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Aquí en esta lámina que les traje, pueden ver el tamaño de México. O sea, porque luego a veces la gente se confunde y dicen, ese paísito tercermundista, ya país bananero. Pues no, vean ustedes el tamaño de nuestro país, pues prácticamente la mitad de Inglaterra, del Reino Unido, incluido Irlanda, es prácticamente toda Alemania, la mitad de Francia, incluye toda Grecia, los Balcanes, Italia, zonas, países pequeños como Bélgica, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Entonces vean el tamaño de nuestro país comparado con Europa. Esto nos da una idea de la importancia de los temas, de la importancia de la geopolítica, de la geoestrategia, que hay que pensar seriamente, porque luego aparentamos ser muy académicos, pero no, tocamos los temas como deben ser tocados, con la mayor credibilidad posible y siendo críticos, porque en este modelo económico hay que ser críticos por la cantidad de gente que está siendo afectada y que realmente tenemos una clase política que no nos hace caso. Pero bueno, vamos a entrar más en detalle con la próxima lámina, por favor. Entonces aquí tenemos en los Estados Unidos, este periódico, uno de los grandes periódicos en la ciudad de los rascacielos en Nueva York, el Daily News. Pues vean ustedes, esta es la portada, o sea, el señor acaba de ser nominado ya oficialmente el candidato del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué dice el Daily News de Nueva York? Pues dice, un payaso corre ahorita para la presidencia. O sea, se están burlando prácticamente en los Estados Unidos de lo que es ya el candidato oficial del Partido Republicano allá en los Estados Unidos, este personaje que quiere detener la migración mexicana. La migración mexicana, pues vean ustedes, va a entrar hasta risa da ver esa caricatura ahí, un auto viejo, un Chevrolet 1952 con las llantas prácticamente caminando así se avanza. Recuerdo allá en la ciudad de Nueva York, precisamente en el Bronx, allá tenemos buenos amigos, allá estudiamos, entonces a estos amigos allá nos dicen, mira, el estilo mexicano, acá en el Bronx, el barrio duro, el más duro de los estados, de la gran metrópoli de la ciudad de Nueva York, el Bronx, dice, aquí avanzamos 5 centímetros todos los días, pero avanzamos. Y ahí está una enorme, gigantesca comunidad mexicana avanzando en la gran manzana. Y luego el gran periódico, la gran revista The Atlantic, es una de las revistas más serias, más profundas, comparada un poco, valga la comparación, en este caso, comparada con Proceso, ese es The Atlantic en Estados Unidos. The Atlantic dice, es una vergüenza lo que estamos viendo en la clase política de los Estados Unidos. Y coincidimos en esa visión crítica, seria, profunda, de una revista como The Atlantic. La que sigue, por favor. Aquí tenemos a su derecha cómo estaba América del Norte en población original antes de que llegaran los europeos y los españoles a nuestro país. Básicamente, ustedes pueden ver ahí, para mí es más centrarme en la parte geopolítica, el gran imperio apache. Pues la gente piensa que los apaches eran unos bárbaros que andaban por ahí tirando lanzas y tenían asustados a los colonos norteamericanos que en las películas del viejo oeste pues siempre salen ganando. El imperio apache era verdaderamente importante, llegaba hasta el norte de Sinaloa, todo lo que es Sonora, lo que es Arizona, lo que es Nevada, lo que es las dos Californias, la Baja y la Alta California. Es el gran imperio apache. Tenía frontera con el imperio azteca. Entonces ahí podemos ver esas incógnitas que no nos hacen ver los grandes medios. O sea, había verdaderamente imperios antes de llegar los españoles y antes de llegar los europeos a América del Norte. Luego teníamos por la parte central el gran imperio Sioux, que también fueron los que realmente siguen siendo
la parte medular de los habitantes originales de América del Norte. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de entender la historia y sobre todo la geopolítica. Aquí a su izquierda, abajo van a ver este mapa en donde el color un poco mango implica en 1910 la importancia que tenía la emigración alemana en todo lo que es prácticamente lo que era la Luisiana. Los alemanes siguen siendo la parte más importante de la emigración a principios del siglo XX. Pero ya en el 2013, que es la información que ahí está, ustedes pueden ver en color rosa el avance, o sea, los grupos mayoritarios en los Estados Unidos. Esto es importante porque es la geopolítica de la que le estoy hablando. Vean a su derecha el tamaño de lo que era el Imperio Azteca. Llegaba relativamente hasta Coahuila, hasta mi estado llegaban el Imperio Azteca. Y ahora, en el 2013, México, ya no Azteca, sino ya México, pues está absorbiendo prácticamente todo Estados Unidos. O sea, hay unas pequeñas excepciones, un poco preguntándonos, Etiopía, un país tan pobre en África, es dueño ya prácticamente de un estado en cuanto a población, en cuanto a crecimiento demográfico. Entonces aquí lo podemos ver ahí en este estado, no alcanzo a ver exactamente cuál es el estado, pero si no me equivoco es Wyoming. Entonces los etíopes están creciendo enormemente. Los hindúes están conquistando fuertemente prácticamente el estado de New Jersey, que es el área metropolitana de la gran metrópoli que es Nueva York. Los chinos ya tienen también su estatus ahí fuerte en algunas partes del noreste de los Estados Unidos. Los mexicanos otra vez ahí en una parte estratégica, el estado de Maryland, que es circundante, podríamos decir, el Estado de México circundante a Washington, la capital. También los mexicanos ya están conquistando estas zonas. Cuba lo pueden ver ahí, muy importante en este caso, tanto en 1910 como en 2013, Cuba ha mantenido su presencia en la Florida. Entonces esto nos da una idea de la importancia que es el factor demográfico, la inmigración. O sea, los aztecas, 1500 por poner, de alguna forma llegaban hasta Coahuila. Los nuevos aztecas, los mexicanos, en el 2013 ya ocupan todo el territorio demográficamente hablando de los Estados Unidos. Es la población con más crecimiento y con más desarrollo. Esto nos da una idea clara de la importancia que es analizar el factor demográfico en estas láminas. La que sigue, por favor. Pero ellos no están, Estados Unidos no está con los brazos cruzados. O sea, aquí es una lucha entre crecimientos demográficos y política y geopolítica. Aquí ellos están pretendiendo desmembrar a México y no necesitan ayuda, o sea, la ayuda la tienen aquí en México. El enemigo interno es más importante que el enemigo externo. Aquí entre nosotros nos estamos haciendo coloquialmente garras y estamos con esta tontería, para mi punto de vista muy particular, tontería de la ciudad, de crear una ciudad-estado que sería el desastre geopolítico, geoestratégico del país. Pues no lo creemos nunca, pero hay que plantearlo como una utopía, como una hipótesis, como una posibilidad o como una elucubración personal, pero el hecho es que ahí está la posibilidad de fragmentar a México. Esto es debido, insistimos, a que nosotros demográficamente hemos crecido en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos, y entonces ellos pretenden precisamente la contrainteligencia, pretende fragmentar a México y nosotros de una manera muy ingenua estamos creyendo en que este crecimiento de la gran capital pues nos va a generar, pues para los que vivimos en la capital nos va a generar crecimiento, desarrollo,
en fin, utopías de la clase política totalmente desubicada en el tiempo, en el espacio y en la historia. La que sigue, por favor. Entonces, pues aquí vamos a analizar en el próximo corte toda esta problemática que estamos visualizando en cuanto a los crecimientos demográficos, a esta enorme masificación y crecimiento poblacional de México y todos los problemas que está ocasionando. Vamos a un segundo corte y continuamos en pantalla. Juan Ramón Jiménez en este su programa Voces del Periodista, este programa que dirige, que coordina excelentemente Celeste Sáenz de Miera. Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, aquí en Anunciación TV de Tere García, aquí con los compañeros manejando cámaras, en fin, platicándoles a ustedes de esta problemática que vemos el día de hoy, que es la enorme migración mexicana hacia los Estados Unidos. Aquí en pantalla, a su izquierda, arriba, eso es lo que está generando el acceso de Donald Trump a ser el candidato oficial del Partido Republicano y ya con muchas posibilidades de llegar a la presidencia, a la Casa Blanca. Porque nosotros los mexicanos creemos todavía de una manera muy ingenua, no, pues es que los mexicanos allá van a votar y van a detener el avance de Donald Trump. Y todo. No, o sea, la realpolitik, o sea, la política real, es que Donald Trump está encaminado hacia la Casa Blanca, definitivamente. Hillary Clinton, con todas sus ventajas que tenga de haber estado ya 2 veces en la Casa Blanca, haber sido senadora del poderoso estado de Nueva York, que allá en aquella época estuvimos personalmente apoyándola, anduvimos en las calles, ahí en el Bronx, en el Harlem latino, con nuestros amigos de Juan Cáceres en Secomex, ahí en el Harlem, en la calle 63, una de las calles más difíciles y más duras de la Gran Manzana. Apoyamos a que Hillary Clinton fuera la senadora del estado de Nueva York sin haber tenido
por parte de ella un apoyo muy fuerte, como esperemos que cuando ella, si acaso llegase a la Casa Blanca, no vamos a esperar gran cosa de ella, en lo personal. Entonces ahí es que se va a crear un estado fronterizo, una barrera fronteriza, aparte de la muralla que quiere construir Donald Trump, que la vemos muy utópica, pero que puede ser también factible. Sin embargo, aquí vamos a ver un border patrol verdaderamente duro, difícil para la gran mayoría de los mexicanos penetrar hacia allá. Pero como somos muy creativos, pues obviamente vamos a tratar de inventar como país la forma de entrar allá. La imagen del medio nos refleja que, bueno, pues Estados Unidos sigue aprovechando la vecindad con México y específicamente pues nos está extrayendo todo el petróleo que pueda. Y no solamente Estados Unidos, aquí a su derecha pueden ver la revista Contralínea, en donde pues está mencionando uno de sus últimos números en que pues Pemex está prácticamente subsidiando a Repsol. Y recordemos rápidamente lo que es el nacimiento de Repsol. Repsol nace porque José López Portillo, presidente de 1976 a 82, creó una empresa que se llamaba Petronor allá en España. Y Petronor, una vez negociado, fue el origen. España prácticamente la privatizó, esta empresa que era de Pemex, la privatizó y la hizo Repsol, la empresa del rey de España. ¿Qué pasó con José López Portillo Jr. o José Ramón López Portillo? Bueno, pues el presidente López Portillo lo manda a Europa y actualmente está viviendo cómodamente en Oxford, allá en Inglaterra, y bueno, esto ya es parte de la inteligencia que hacemos en las aulas universitarias y en otros lados, en donde sabemos que él está manejando, es uno de los que manipula esas enormes cantidades de petróleo que se filtran, no sabemos cómo, se filtran de Pemex y van a terminar en el barco petrolero más grande del mundo, que es el Seawise Giant, el gigante de los mares, que está estacionado en los fiordos de Noruega y que de ahí salen los recursos hacia el mercado spot de Rotterdam. Y bueno, ¿quién era su segundo a bordo de José Ramón López Portillo? De José Ramón López Portillo, doctor en economía. Pues nada menos que Carlos Salinas de Gortari, también doctor en economía por Harvard. Y entonces pues ellos son ahí los personajes oscuros que se reúnen cada fin de año, imagino que para repartirse las ganancias, se van luego a esquiar a los Alpes suizos, a esconder sus recursos en la Isla del Hombre, que es el Canal de la Mancha, o bien a Suiza. En fin, son especulaciones, elucubraciones de este académico, de este profesor universitario, de este periodista, pero ahí están los elementos para darnos una idea de la importancia de lo que está sacando la revista Contralínea. Por el otro lado, aquí a su izquierda en pantalla, pues pueden ver al indio Jerónimo, donde dice, ok, no, están hablando ustedes de que van a sacar a los migrantes, pues de una vez, ¿por qué no se salen todos los migrantes europeos que llegaron y nos acabaron con nuestro gran imperio Apache? Pues esto circula mucho en las redes. Y al final, abajo, ustedes pueden ver lo que es la reforma laboral de Enrique Peña Nieto, una cosa pues de pantalla, de simulación. Y esto me recuerda a la gran Rusia, la Rusia zarista, en donde cuando el zar pues pasaba, iba a ver cómo estaba su país, pues le hacían esto, o sea, pura pantalla, le hacían pura simulación para que vean que el país estaba perfectamente bien y el zar se la creía, así como me imagino Peña Nieto se cree que el país está perfectamente bien, y entonces pues es puro maquillaje, pura simulación, puro juego de ideas, de mediática, etcétera, para tratar de decir que todo está perfectamente bien en el país. La que sigue, por favor. Y aquí vemos prácticamente a su izquierda datos duros, o sea, cuánto se paga de salario en México por hora y por día, y cuánto se paga en Estados Unidos y cuánto se paga en Canadá.
O sea, el diferencial salarial entre Estados Unidos y México es de 15 veces. O sea, 15 veces ganan más por hora el trabajador promedio en Estados Unidos que en México. 15 veces más. Y en Canadá, 17 veces más. Este diferencial salarial es la economía es lo que determina todo, básicamente. Entonces, este diferencial salarial es el que impulsa a las grandes masas a que corran grandes riesgos, pero al final de cuentas es lo que impulsa la gran migración. El modelo que tenemos en México es un modelo oligárquico, plutocrático, en donde precisamente quieren gran pobreza para seguirla explotando y la humillando, y que no tenga prestaciones, que tenga líderes corruptos, en fin, este es el modelo que tenemos en el país, y este es el modelo que tiene deprimidos totalmente los salarios, en términos muy generales, de economía política moderna. Esta economía política que la inventaron no Carlos Marx, sino los grandes economistas británicos Adam Smith, David Ricardo y toda la playa de la llamada economía clásica, entre ellos Robert Malthus, que era economista y a la vez teólogo. Entonces el hecho es que este diferencial salarial es lo que impulsa. Y por el lado de la derecha, pues están viendo esta caricatura, insisto, cada vez que tenga oportunidad yo voy a aplaudir a los caricaturistas mexicanos. En este caso, los caricaturistas de Reforma, del periódico Reforma, El Norte, en donde pues se están poniendo la economía y todo va hacia abajo, y todos los indicadores muestran que es un desastre la administración de Enrique Peña Nieto, un total desastre, por más que simulen y por más que pidan perdón. El hecho es que ahí está las cifras duras y lo que dicen los caricaturistas, que son los analistas más ácidos que hay en nuestro país. La que sigue, por favor. Y aquí están los datos. Dice, a su izquierda arriba, pues no es posible, algo no se entiende, que los trabajadores en México son de los más mal pagados en el mundo, ¿sí? Los más productivos inclusive, productivos en ese sistema de generar más con menos. Y a la parte de abajo inmediata, ahí tenemos la clase política que vive verdaderamente, es de los salarios más altos del mundo en cuanto a, disque, entre comillas, lo pongo yo, representantes de la nación. Ellos obtienen enormes, gigantescas prestaciones, que son una verdadera burla para un pueblo pobre como es el nuestro. Y a su derecha, pues tienen al señor Carlos Slim, el representante de esta gran plutocracia nuestra, que en los años 60 y tantos no era más que un empresario común y corriente en el país, y de repente pues se fue hasta las alturas. Y vean ustedes, tiene este libro, tiene 1000 empresas el señor. Ya quisiéramos tener una, aunque sean empresas donde sea el accionista minoritario, pero no dejan de ser 1000 empresas que tiene el señor. Y la Constitución, el artículo 28 constitucional, que dice que están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas, pues ahí está durmiendo en sus laureles, y el señor haciendo cada vez más dinero y dinero y dinero. Y no solamente es Carlos Slim, a su izquierda ven el yate, gigantesco abajo, el llamado Maya Queen, que es el tercer yate más lujoso del mundo, que es del señor Alberto Balleres, el segundo hombre más rico del país. Entonces, esta es la crítica al modelo económico. Hemos generado una clase dirigente plutocrática, y por el otro lado, pues los salarios totalmente deprimidos. Inclusive se dice que ahora en este maquillaje de donde de golpe y porrazo desaparecieron 10 millones de pobres, en este ajuste entre comillas que hizo el INEGI para medir la pobreza en el país. Todo para que se diga que estamos avanzando, que estamos moviendo a México y que todo va muy bien. Vamos a un tercer corte comercial y continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez en su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, aquí en Anunciación TV de la querida Terry García.
Continuamos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez en su programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sainz de Miera, hablándoles de este tema difícil que es el Méxodus, que es la gran salida de mexicanos, gigantesca salida de mexicanos de los años 70 a la fecha. Ya tenemos 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Verdaderamente impresionante el crecimiento demográfico. Y pues esto es lo que genera este modelo económico. Estamos siendo críticos, siempre lo seremos de este modelo. E insistimos mucho en que este personaje salió, en lo personal salimos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal, estuvimos un buen rato en Banamex, Banco Nacional de México, estuvimos inclusive como subgerente de una sucursal de Banamex, así que tenemos una larga carrera en el país, no solamente en la academia, sino en la iniciativa privada y en el sector público. Y sin embargo, con los años nos hemos vuelto críticos porque no hemos visto el avance que un país tan rico como México no lo tiene. Pero en fin, vamos a continuar. Aquí estábamos hablando del señor Carlos Slim, sin que tengamos nada con él, lo sabemos, lo apreciamos mucho, pero el hecho es, ahí está, el hecho duro, ahí está el libro. 1000 empresas tiene este señor que habría que repartirlas entre todos los mexicanos, verdaderamente si queremos lo que el gran economista británico David Ricardo, que es verdaderamente el gran economista británico, decía: la función del fisco no es recaudar, sino redistribuir la riqueza. Y es lo que necesitamos en este país, una redistribución de la riqueza. La próxima, por favor. Es decir, estamos generando un país de pobres, una fábrica de pobres realmente. Y no en un país tan rico como el nuestro, verdaderamente esto es inconcebible realmente para una economía moderna. Todo esto deberían pensarlo seriamente los que manejan la economía nacional, que mientras no haya poder adquisitivo, mientras no haya buenos salarios, no haya buena vivienda, buena salud, buena educación, pues todo va hacia esto. El otro gran ideólogo, Karl Marx, decía: esto es la lumpenización de una nación, es decir, la pobreza excesiva. Pero ya la lumpenización ya no es solamente la parte económica, ya es la parte moral. Ya esta lumpenización está tocando las fibras morales y éticas de un país. Esto nos hace ser a la vez pues corresponsables con esta tragedia que vive México, de generar pobres y pobres y pobres, y una minimorum clase dirigente. La que sigue, por favor. Y estamos generando un modelo de economía que se ha criminalizado. Precisamente en los años de la gran crisis de 1994, el presidente William Clinton obligó a Ernesto Zedillo a generar un grupo duro, fuerte de contención llamado los Zetas. Estos Zetas lo publica La Jornada en base a información de Wikileaks, y en esos años, solamente, fíjense nada más, en esos años se fueron 5,000 tropas de élite a reeducar, a entrenar en contrainsurgencia en México. Ya veían venir lo que estamos viviendo en México, y prácticamente los Zetas fueron como una especie de migra interna, porque esa matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, no se nos olvida que fue una brutal matanza, pues prácticamente de los Zetas, que andan hasta la fecha, vean ustedes a su derecha, en tanques, o sea, verdaderamente están súper pertrechados. Esto pues implica que la pregunta sería: ¿estamos en una guerra civil? ¿O todavía existen leyes para controlar estos excesos de poder, esta soberbia de las autoridades, sea quien fuera, Felipe Calderón o en este caso Enrique Peña Nieto? Pero realmente el problema es brutal en todo el país. Y aquí vemos a uno de los líderes zetas, aquel apodado el Lasca, que dijo la Marina que lo había capturado allá en mi tierra chica, en Sabinas, Coahuila, y que lo había asesinado, pero de repente, así, muy cómicamente, los caricaturistas en esa época sacaron unas caricaturas brutales, desapareció el cuerpo. Imagínense lo que somos los en México, verdaderamente magos.
y aparece la última en las redes sociales allá en el África cazando el asca. En fin, la que sigue, por favor. Y bueno, lo que estamos viendo acá precisamente en pantalla, en la parte de arriba, pues en mi tierra, en Coahuila, vemos ejemplos de este derrumbe que estamos viendo de la clase política, en el caso del exgobernador Humberto Moreira, el cual pues todavía en el cinismo extremo está demandando al académico Sergio Aguayo, porque está investigando esa matanza, brutal matanza de Allende, allá en Coahuila, de 300 gentes que desaparecieron. Y en pantalla a la izquierda aparece un personaje así muy sui generis, Armando Guadiana Tijerina, pues también ligado con intereses oscuros, allá en la minería, en el colmo de cinismo, pues demandando a Humberto Moreira en la Corte Penal Internacional de La Haya, que se han de reír de nosotros allá, y van a decir, bueno, pues esto es qué. El hecho es que lo están demandando a Humberto Moreira en Texas, ese es el punto fino, lo están demandando en Texas, y Texas no es España. Entonces Texas puede desestabilizar a Estados Unidos y a México, a los dos al mismo tiempo, y esto no sería el Texit, sino sería el Téxico. Prácticamente porque si seguimos la ruta de la demanda de Texas, que lo está sacando amigos periodistas que han estado en el club de periodistas con nosotros, acá con Celeste Sainz de Miera, con Tere García, etcétera, han estado con nosotros, los del San Antonio Express News. Ese es un periódico duro en San Antonio, y está sacando todo lo que está produciendo la Corte Penal de Austin y la de San Antonio en base a información concreta y dura en contra del gobernador Humberto Moreira. Y cuidado, porque yo creo que no es Humberto Moreira sobre el que van, yo creo que van sobre Enrique Peña Nieto, aquí lo ven a la izquierda, muy cercano a los intereses de Humberto Moreira. Aquí lo publicaba una amiga nuestra de la revista Quién. Esta fotografía, pues por eso son revistas que hay que estarle siguiendo la ruta. Y luego pues ahí en medio vemos quiénes son los culpables de Tlatlaya, quiénes son los culpables de Ayotzinapa, quiénes son los culpables de Nochistlán y quiénes son los culpables de Allende. Pues sí, son caricaturas, pero son las caricaturas duras que hay en este país, en donde nos dicen pues que se están burlando de nosotros, una clase social pensante, dura, que sí la hay en México y que la aplaudimos, y que aplaudimos que existan cientos o miles de ONGs que estén verdaderamente siguiendo la ruta auténtica de la democracia, porque esto es precisamente para acabar con tanta locura de una clase dirigente que nos está haciendo mucho daño. Aquí la revista Proceso produce pues, el amaciato, el abrazo de Acatempan entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que siguen siendo lo mismo. Y la señora de Calderón, pues ahora quiere ser presidenta de la República, imagínense ustedes. Bueno, yo desde un punto de vista muy particular tengo pues unas verdaderas locuras a lo mejor en criticar a quienes quieren ser presidente de la República, pero no hay por qué aplaudir a esta señora que entre su cola que tiene ahí atrás Margarita Zavala, pues tiene aquel famoso bebicidio, infanticidio que fue la clínica ABC de Hermosillo, Sonora. Y acá en donde vivo, precisamente en la colonia General Anaya, en el sur, pues ahí está la línea directa de la corrupción del Partido Acción Nacional entre el delegado Christian von Henrik, hasta su nombre es, su nombre es polaco, es prusiano, no sé qué cosa sea, el delegado, pero es parte de las redes de Jorge Romero, el anterior delegado, y es parte de la corrupción que hay en la comunidad libanesa de Jaime Tamé, y acabaron con una pequeña comunidad ahí de 20 familias, que hasta la fecha nadie les ha resuelto nada, dejan que el tiempo pase y la corrupción sigue, y esa misma corrupción va directamente a Margarita Zavala. Cuidado con estas cosas, pero son cosas reales que estamos viendo. La que sigue, por favor. Entonces aquí vemos que la Casa Blanca pues, de Enrique Peña Nieto todavía da mucho de qué hablar, acaba de instalar la Comisión Anticorrupción, y aquí a su pantalla a la derecha pues vemos esa famosa Comisión Anticorrupción, lo que dicen los caricaturistas, es decir, las ratas hablando a los ratones de que es necesario hacer una comisión anticorrupción.
y todos los Moreira que están a su izquierda ahí, si los distinguen ustedes, pues hay muchos Moreiras todavía y siguen los Moreiras hasta la fecha. Está el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, está el actual gobernador Duarte, está el gobernador de Chihuahua, el otro Duarte, está Borges, en fin, hay una enorme, gigantesca cantidad de Moreiras por todo el país. Y la culpa también la tiene el pueblo. Dice, el pueblo que elige corruptos no es víctima, es parte de esa corrupción. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que llegar y tiene que ser manejado por la sociedad civil. Tiene que ser castigado duramente para que ya no existan los tres elementos que es corrupción, impunidad y cinismo. O sea, tenemos que atacar los tres temas de un Sistema Nacional Anticorrupción si queremos salir de este problema que nos ha generado una monstruosa desprestigio, un monstruoso desprestigio a nivel internacional como país, el que los mexicanos digan que no tenemos las agallas, tanto académicas como políticas como ciudadanas, para reclamarle a la clase política tanta locura que está generando una enorme, insistimos, una enorme salida de recursos, que es un subsidio de un país pobre a un país rico. Estos 40 millones de mexicanos son un subsidio hasta esos países. La que sigue, por favor. Y aquí, perdón por esto, pero aquí ustedes pueden ver estas palabras de Benito Juárez, muy, muy importantes. Dice, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Estas palabras de Benito Juárez son verdaderamente paradigmáticas para aplicarlas en estos momentos. La que sigue, por favor. En Estados Unidos, pues también, o sea, ese es el problema, que también el problema ya es similar con sus diferencias, pero hoy vemos la enorme afinidad que hay entre Donald Trump y los Clinton. Son íntimos. Allá a su izquierda los pueden ver felices, platicando, a su derecha, desde los tiempos ancestrales, los dos hijos de Donald Trump, ahí con la primera dama Hillary Clinton. Clinton ahí en la del medio, participando con los hijos de Donald Trump, y las dos hijas, tanto la hija de Donald Trump como la hija de los Clinton, grandes amigas. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Una simulación también en la gran democracia que pretenden ser los Estados Unidos, dándole lecciones de democracia al resto del mundo, cuando vemos que son más de lo mismo. O sea, que tanto Donald Trump como Hillary Clinton son igualitos según esto que es de los medios norteamericanos. No es elaborado ya ni siquiera por medios mexicanos, esto es de los grandes medios estadounidenses. La que sigue, por favor. Aquí nuestro número de Voces del Periodista, hablando precisamente de este muro que quiere levantar Donald Trump, el muro de la tortilla. Pues ya veremos, a ver hasta qué punto les resulta real, pero pues el Chapo está del lado mexicano todavía, está en Ciudad Juárez, es experto en hacer túneles, a ver, no sé cómo le van a hacer para detener todos los seguidores del Chapo en este caso. Y luego pues los voladores de Papantla pues van a hacer también eso, se van a hacer expertos en volar. Si ya los Carlos Salinas y Raúl Salinas eran famosos en la época de niños, cuando volaban pequeños avioncitos en la frontera norte, de un lado hacia el otro lado, pues imagínense en las épocas presentes. Aquí es el libro muy importante para leer por los mexicanos, La Próxima Guerra, de Caspar Weinberger, que fue secretario de la Defensa de los Estados Unidos, no fue cualquier periodista. Eso se lo recomendamos a todos aquellos que quieran conocer de estos temas y que nos vean qué es lo que estamos haciendo. La próxima, por favor. Y bien, lo que estamos viendo ahí es una enorme corporatocracia, o corporaciones que son las que dominan Estados Unidos. La emisión de votos, pues vean ustedes, se perdieron 2,5 millones de votos en la votación de California. No solamente los mexicanos desaparecemos votos, allá también.
pues hay las posibilidades de que Wall Street llegue a un quiebre también, o sea, todos los indicadores van hacia un posible quiebre en Wall Street, y esto nos llevaría a situaciones pues realmente difíciles. La última, por favor. Bueno, creo que esta era la última, perdón por la equivocación, pero el hecho es que lo que estamos viendo es un modelo corporativo que está creciendo enormemente, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, y esto es lo que hay que tratar de cambiar. Hemos hablado del tema de la enorme migración mexicana hacia los Estados Unidos como parte de este modelo corporativo, y bueno, esperemos que sigamos hablando de estos temas. Pues sabemos que son difíciles, que son álgidos, que son complicados para la gran masa mexicana, pero como académico debemos de hacer esto posible, entendible, digerible para esas grandes masas, y agradeciendo a los compañeros, a Anunciación TV por el espacio permitido. Hemos estado con ustedes, Juan Ramón Jiménez, pues en sustitución de la siempre insustituible Celeste Sáenz de Miera, en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Hasta la próxima.